Héctor era un hombre sencillo, cuya vida giraba en torno a su pequeño taller mecánico y a Max, un pastor alemán de pelaje rojizo y mirada siempre vigilante. Eran inseparables, un dúo forjado en el silencio y la lealtad incondicional. Pero el destino, como siempre, no avisó. Una tarde lluviosa, mientras reparaba un motor, un dolor agudo e insoportable lo invadió. Max reconoció de inmediato la señal de peligro. El quejido gutural de dolor de su dueño rasgó el aire y reinó la confusión. Los vecinos llamaron a emergencias y pronto las luces rojas y el agudo aullido de la sirena de la ambulancia llenaron la calle. La urgencia de la escena era palpable. Mientras los paramédicos trabajaban para estabilizar a Héctor y lo colocaban apresuradamente en la camilla, Max intentaba desesperadamente alcanzarlo. Fue un movimiento rápido, un resbalón en la puerta mal cerrada. El perro, presa de una agonía que solo la inminente pérdida de su mundo puede causar, vio desaparecer a su humano en la parte trasera del vehículo de rescate. En ese instante no había miedo ni cansancio, solo una misión firme e inquebrantable: seguir ese sonido, seguir esa promesa de vida. Sin dudarlo, Max corrió a toda velocidad por la calle mojada. No sabía a dónde iba, pero sabía que el coche que llevaba el rastro de Héctor era la única dirección. Allí comenzó una travesía épica, 18 kilómetros de asfalto implacable y desesperación que pondría a prueba la lealtad canina y haría reflexionar al mundo entero sobre el verdadero significado del amor. Correría hasta que le sangraran las patas, hasta que su corazón se agotara, pero jamás abandonaría la búsqueda. La sirena era su estrella guía, la vida de Héctor, su única brújula. La historia de Max no se trata solo de correr, se trata del alma de un amigo que se negó a aceptar la despedida. Max no era un perro de carreras, era un perro faldero, acostumbrado a la comodidad del taller y a los paseos tranquilos por el parque. Sin embargo, en ese momento crucial, la adrenalina y la lealtad lo transformaron en una máquina de resistencia impulsada por el instinto más puro. El ulular de la sirena, que para los humanos era una señal de emergencia y tráfico, para Max era el latido de su existencia, un sonido que prometía la cercanía de Héctor. El primer kilómetro fue caótico. El pastor alemán, desorientado por el rápido movimiento del vehículo y el pánico de la separación, casi fue atropellado por un camión en la primera curva. El conductor tocó la bocina furioso, pero Max ni siquiera se percató del peligro. Sus ojos estaban fijos en la parte trasera de la ambulancia, un punto rojo y blanco que parecía acelerar a cada segundo. La ciudad, antes familiar, se convirtió en un laberinto hostil de ruido, olores extraños y superficies duras. La carretera principal, una vía secundaria que conectaba el pequeño pueblo de Héctor con el hospital regional en la metrópolis, era implacable. Coches y camiones pasaban zumbando, levantando salpicaduras de agua y tierra. Max, corriendo por la cuneta, necesitaba toda su concentración para no ser arrastrado por el tráfico. Necesitaba aire, pero no podía detenerse. Cada respiración era un esfuerzo. El dolor comenzó en las almohadillas de sus patas, que no estaban preparadas para la fricción continua y la velocidad sostenida. Al principio, solo era una molestia. Al llegar al kilómetro 5, el dolor era insoportable. Gotas de sangre comenzaron a manchar el asfalto húmedo con cada paso que daba. Pero Max las ignoró. El olor a metal y asfalto caliente no lo distraía. Inhaló profundamente, buscando el tenue y familiar aroma de Héctor, que parecía disiparse con el viento, pero que se reforzaba periódicamente con las ráfagas de aire provenientes de la ambulancia que iba delante. La imagen de Héctor, pálido e indefenso, siendo introducido en el vehículo, era un destello constante en su mente canina, el combustible que le impedía sucumbir al agotamiento. Él era el guardián,
Por un instante, no había logrado impedir que se lo llevaran, pero no dejaría de seguirlos. La lealtad de Max no era una elección, era una necesidad biológica, la esencia misma de su propósito en la vida. Los transeúntes, al ver al inmenso perro correr desesperadamente junto a la carretera, intentaban detenerlo, tocando la bocina o llamándolo, pero la voz humana era irrelevante. Max estaba sordo al mundo, concentrado únicamente en la sirena, que ahora parecía un lamento lejano, poniendo a prueba su determinación en cada instante. La oscuridad de la noche comenzó a caer y la visibilidad disminuyó, aumentando el peligro. Max usó su agudo sentido del olfato y del oído para compensar la falta de luz. Necesitaba mantener la distancia, la suficiente para evitar ser atrapado, pero lo suficientemente cerca para no perder su rastro en el caos urbano que se aproximaba. En el kilómetro 12, su cuerpo le pedía a gritos descanso. Su corazón latía con fuerza y el agotamiento lo hacía tropezar de vez en cuando. No era más rápido, pero era resistente. Recordó las mañanas en que Héctor lo llamaba para tomar café, la calidez de su mano sobre su cabeza. Esos recuerdos eran anclas emocionales que lo impulsaban hacia adelante. El frío de la noche y el viento helado le calaban hasta los huesos, pero él seguía corriendo, paso a paso, transformando cada pizca de dolor en una prueba de amor. Finalmente, en el horizonte, comenzaron a aparecer las luces de la gran ciudad, el resplandor frío e impersonal del hospital metropolitano. La ambulancia, cansada del trayecto, aminoró la marcha al entrar en el perímetro del complejo médico. Max, en un último esfuerzo, casi suicida, reunió sus últimas reservas de energía para acortar la distancia. Había cumplido la primera parte de su promesa silenciosa. Había llegado, pero el mayor desafío, el de encontrar de nuevo a su humano en el laberinto de acero y cristal, apenas comenzaba. Su carrera había terminado, pero su vigilia estaba a punto de volverse eterna. Se detuvo, jadeando, con las patas ardiendo, el cuerpo temblando, pero sus ojos, fijos ahora en la puerta de urgencias, brillaban con una determinación inquebrantable. No permitiría que el destino se decidiera sin él. La sirena enmudeció, pero la batalla de Max continuaba. La llegada al hospital regional no trajo alivio, sino una nueva clase de desesperación. El complejo médico era una fortaleza impersonal de hormigón y cristal, un lugar lleno de sonidos extraños, alarmas de máquinas, voces apresuradas, el crujido de las camillas. Todo ello resultaba amenazador. En cuanto la ambulancia cruzó la entrada de urgencias y los paramédicos sacaron a Héctor del vehículo, Max intentó seguirlos. Su impulso fue inmediatamente frenado por la seguridad del hospital. Un guardia robusto, acostumbrado al caos nocturno, interceptó al perro tambaleante. «¡Fuera de aquí, animal! ¡No puedes entrar!», ordenó el guardia, agitando los brazos. Max gruñó, no por agresividad, sino por frustración. Colarse entre las piernas del guardia, pero el hombre lo empujó suavemente, sin hacerle daño, pero con firmeza. Max comprendió la barrera. Su objetivo no era causar problemas, sino estar cerca. Retrocedió, pero no huyó. Rodeó el perímetro del estacionamiento y el jardín, ignorando el dolor punzante en sus patas. Necesitaba un punto estratégico, un lugar desde donde pudiera oler a Héctor, pero lo suficientemente discreto como para no ser ahuyentado. Finalmente, encontró refugio en un matorral denso cerca de una ventana lateral de urgencias. Desde allí no podía ver a Héctor directamente, pero sí el ajetreo del personal médico y, lo más importante, el tenue pero constante aroma de su humano. Ese aroma, ahora impregnado del olor metálico del desinfectante y el nauseabundo hedor de la enfermedad, era el único vínculo que lo mantenía anclado. Las horas se arrastraron,
dando paso al frío amanecer. El agotamiento golpeó a Max con toda su fuerza. Sus músculos temblaban y apenas podía mantener la cabeza erguida. Tenía hambre y sed, pero el hambre de su cuerpo era eclipsada por el hambre de su alma. Observó la entrada, fijo en la puerta de cristal que parecía guardar el secreto de la vida de Héctor. Cada vez que se abría la puerta, Max alzaba la cabeza, esperando ver a su dueño aparecer, sonriendo y llamándolo por su nombre. Pero por la puerta solo entraban personas apresuradas, rostros angustiados, y de vez en cuando el sonido de sollozos ahogados. La ansiedad de Max era palpable. Gimió suavemente, un sonido que nunca emitía en casa. Era un gemido de pérdida, de incertidumbre, de un amor desesperado luchando contra la impotencia. Durante la larga vigilia, el perro comenzó a recordar momentos felices. Imágenes vívidas pasaron fugazmente por su mente. El día en que Héctor lo encontró en la calle, pequeño y asustado. Las tardes durmiendo la siesta juntos en el taller, con el olor a grasa y aceite como el olor a hogar. Los largos paseos por el campo, donde Héctor lo dejaba correr libremente. Cada recuerdo era una flecha al corazón de Max, reforzando la necesidad vital de su presencia. Era más que una mascota. Era el hijo de cuatro patas, el compañero silencioso que conocía la soledad de Héctor y la llenaba sin hacer preguntas. Dentro, Héctor luchaba contra un infarto agudo de miocardio. Estaba inconsciente e intubado. La batalla era interna y los médicos hacían todo lo posible por estabilizar su corazón. Sin embargo, su estado seguía siendo crítico. Su presión arterial fluctuaba peligrosamente. Una enfermera de noche, doña Elena, hacía su ronda por los pasillos cuando, atraída por un leve ruido en la ventana, asomó la cabeza. Vio a Max. El perro, cubierto de tierra del camino, con las patas ensangrentadas visibles a la tenue luz de la farola, permanecía inmóvil, mirando fijamente hacia adentro. Elena, que había trabajado en urgencias durante 30 años, había visto la desesperación humana en todas sus formas, pero la lealtad canina allí, cruda y física, la conmovió profundamente. Sabía que ese perro había recorrido una distancia considerable. Intentó acercarse a él, ofreciéndole agua y algo de comida que llevaba en su bolso. Pero Max estaba alerta. Aceptó el agua con urgencia, lamiéndola rápidamente, pero rechazó la comida. Su concentración no podía distraerse por una necesidad física. Elena lo comprendió. Ella ya no representaba una amenaza, pero él no permitiría que lo distrajera de su puesto. Elena regresó adentro con el corazón apesadumbrado. Revisó el expediente de Héctor. Soltero, sin familia inmediata registrada. Ese perro era su única familia. ¿Y si la silenciosa presencia de ese guardián pudiera marcar la diferencia? Mientras Max continuaba su fría y dolorosa vigilia, esperaba una señal, una oportunidad. El caos del hospital se calmó con la salida del sol, pero la lucha interna era intensa. Él era el guardián a las puertas del caos, y no se movería hasta saber que su humano estaba a salvo, sin importar el costo para su propia resistencia física. Su fe era un muro impenetrable contra la desesperación. Dentro de la unidad de cuidados intensivos, UCI, la situación de Héctor era crítica. Las pruebas revelaron una miocardiopatía severa y un evento trombótico que había desencadenado la emergencia. El doctor Ricardo Méndez, el cardiólogo de guardia, era un hombre escéptico y pragmático, acostumbrado a lidiar con datos fríos y estadísticas implacables. Sin embargo, el caso de Héctor le preocupaba. Pitch, paciente, parecía estar rindiéndose. Aunque todos sus parámetros vitales se mantenían artificialmente estables, no mostraba signos de lucha, una pasividad peligrosa que suele preceder al fallo orgánico. A la mañana siguiente, la enfermera Elena se acercó al doctor Ricardo para contarle la historia de Max. «Doctor,
El paciente no tiene familiares cercanos, pero tiene un perro afuera. Un pastor alemán. Siguió a la ambulancia durante kilómetros. Está herido y exhausto, pero no se aleja de la ventana. La UCI informó con voz baja y cargada de emoción. El doctor Ricardo frunció el ceño. Desconfiaba de las historias emotivas, pero la persistencia del animal le intrigó. Se acercó a la ventana y vio a Max. El perro estaba tumbado, pero con la cabeza erguida y la mirada fija en la luz del pasillo, una imagen de pura e inmutable determinación. Era evidente que había llegado a su límite físico. El doctor Ricardo regresó al puesto de enfermería pensando en voz alta. Sabemos que el estrés y la soledad empeoran las afecciones cardíacas. El subconsciente del paciente se está apagando. Necesita una razón para luchar. Sin embargo, la normativa del hospital era clara. No se permitían animales en la UCI bajo ninguna circunstancia. La esterilidad del entorno era fundamental para prevenir infecciones. Pero Elena insistió, citando estudios recientes sobre terapia asistida con animales en pacientes críticos, que sugerían que el consuelo emocional podía tener un efecto fisiológico medible, especialmente en casos de aislamiento y abatimiento. Mientras tanto, Max, afuera, comenzó a emitir sonidos graves y profundos. No ladraba, gemía, una especie de lamento gutural que parecía surgir del centro de su pecho. Sentía el dolor de Héctor de una forma que la distancia física no podía mitigar. El dolor en sus patas era ahora secundario al tormento emocional. Se lamió las heridas y volvió a fijar la mirada. Su vigilia continuaba, pero su energía disminuía rápidamente. Fresca, necesitaba comida, agua y sobre todo el contacto de Héctor. El doctor Ricardo, ante el estancamiento de la condición de Héctor y la persistencia sobrenatural de Max, se encontraba ante un dilema ético y profesional. Temía las repercusiones, pero temía aún más la pérdida de un paciente que parecía haber perdido las ganas de vivir. Finalmente cedió, pero con condiciones estrictas. Lo dejaremos entrar durante 5 minutos, solo en la sala de aislamiento y solo si está completamente limpio y lo suficientemente sedado como para no causar molestias. Si hay el más mínimo signo de infección o estrés en el paciente, será retirado inmediatamente. Elena sonrió. Sabía que la sedación no sería necesaria. Max no era un animal salvaje, sino un amigo desesperado. El equipo de seguridad recibió instrucciones de traer a Max con cuidado. Estaba tan exhausto que no opuso resistencia cuando lo levantaron. El veterinario del hospital, algo poco común pero necesario, le trató rápidamente las heridas de las patas y lo limpió. Max permaneció inmóvil durante todo el proceso, conservando hasta la última gota de energía para el momento que se avecinaba. La revelación de que su dueño luchaba por su vida, aunque comunicada sin palabras, se había transmitido a través de la angustia de los olores y el ambiente. Ahora lo llevaban adentro. La silenciosa batalla de Max en la puerta había terminado. La verdadera prueba, la prueba definitiva de lealtad, estaba a punto de comenzar, y el destino de Héctor dependía de cómo reaccionaría el corazón de un hombre moribundo al contacto con su amigo de 4 patas. La sala de aislamiento de la UCI era fría y estaba llena de aparatos que emitían pitidos monótonos. Héctor yacía inmóvil, pálido, conectado a una maraña de tubos y cables que mantenían su vida en vilo. Tenía los ojos cerrados y respiraba gracias al respirador. El monitor cardíaco mostraba una línea que, aunque funcional, no inspiraba confianza. Cuando Max entró en la habitación, el cambio fue inmediato y sorprendente. El perro, que se había mantenido completamente quieto durante la limpieza, se estremeció. Ignoró el fuerte olor a alcohol y medicamentos y avanzó tambaleándose, inestable, directamente hacia la cama. Sus ojos se fijaron en el rostro de Héctor,
buscando la familiaridad que había perdido hacía casi 24 horas. Max dejó escapar un gemido bajo y agudo, una mezcla de alivio y dolor. No era el lamento desesperado de la calle, sino una comunicación íntima, un susurro. «¿Estoy aquí?» El equipo médico, incluyendo al doctor Ricardo y a Elena, observaba en tenso silencio. Max apoyó sus patas delanteras, cuidadosamente vendadas, en el borde de la cama. Estiró el cuello y con la mayor ternura lamió el rostro de Héctor. El contacto fue suave, pero cargado con el peso de 18 kilómetros de sufrimiento, miedo y lealtad. Lo que sucedió a continuación dejó a todos en silencio. En el monitor cardíaco, la línea sinuosa de Héctor, que había sido plana y regular, dio un salto notable. Su ritmo cardíaco, antes lento y con preocupantes arritmias, se estabilizó ligeramente. No fue una recuperación milagrosa, pero sí una reacción fisiológica innegable. El doctor Ricardo le tomó el pulso a Héctor y notó una leve pero firme mejoría en su fuerza. Max continuó con su ritual. Se acurrucó con cuidado junto a Héctor, apoyando la cabeza en el brazo ileso de su dueño. Su cuerpo temblaba, ya no de frío ni de miedo, sino de agotamiento y una inmensa liberación emocional. En ese momento, Héctor, que había estado casi completamente catatónico, se movió. Fue un movimiento minúsculo, casi imperceptible. El meñique de la mano que Max sostenía se contrajo levemente. Luego, un sonido. Héctor, a través de la mascarilla de oxígeno, dejó escapar un débil gemido. No era dolor, era reconocimiento. Respondía al tacto de Max, a su olor, a la innegable presencia de su mejor amigo. Elena lloraba en silencio, pero el doctor Ricardo, pragmático, estaba atónito. Aquel perro no era solo una mascota, era un catalizador de vida. El vínculo emocional trascendía la medicina convencional. La presencia de Max le daba a Héctor el apoyo que necesitaba para luchar. El subconsciente de Héctor lo registró. No estaba solo. Max había corrido 18 kilómetros para hacérselo saber. Los 5 minutos previstos se prolongaron. El doctor Ricardo no podía ordenar que se llevaran al perro. Vio lo que la ciencia no podía explicar. La voluntad de vivir, reactivada por el amor incondicional. Max permaneció actuando como un guardián silencioso. El perro, exhausto tras su increíble viaje, por fin encontró el descanso. Cerró los ojos, sabiendo que había cumplido su misión. Estaba justo donde debía estar. Su lealtad se había convertido, literalmente, en un factor curativo. La noche dio paso a la mañana, y a Max se le permitió quedarse, siempre y cuando estuviera bajo observación constante, gracias a la reacción siempre positiva de Héctor. La historia del perro ambulancia empezó a circular por todo el hospital. El reto de Max no era solo correr 18 kilómetros, sino demostrar a un entorno escéptico y clínico que el amor es el remedio más poderoso de todos. La presencia constante de Max en la UCI, inicialmente una excepción controvertida, se convirtió en parte del protocolo de recuperación de Héctor. Su progreso fue lento pero constante y notable. Los médicos atribuyeron la estabilización inicial a la intervención inmediata, pero no pudieron ignorar el salto cualitativo que se produjo tras la llegada de Max. El vínculo emocional le dio a Héctor la motivación para luchar contra la enfermedad que lo consumía. Empezó a responder a estímulos y el primer rostro que vio al ser extubado unos días después fue el hocico arrugado y aterciopelado de Max. La historia se hizo viral. Max se convirtió en el perro famoso del hospital, y gente de todas partes acudía a dejar donaciones para el cuidado de sus patas y provisiones para su alimentación. La historia de Max fue un vívido recordatorio de una verdad simple pero profunda. La lealtad canina no conoce límites físicos ni lógicos. 3 semanas después de la emergencia, Héctor recibió el alta.
Estaba débil, pero vivo. La escena de Héctor saliendo del hospital, apoyado en un bastón, pero con Max felizmente a su lado, fue un triunfo de la amistad. Max, con sus patas completamente curadas, ya no necesitaba correr. Podía caminar despacio, al ritmo de su humano, con la certeza de que jamás volverían a separarse. Regresaron al taller, donde el olor a grasa y aceite volvió a ser el olor a hogar. El doctor Ricardo, en una entrevista sobre el caso, admitió: Max nos enseñó que a veces la mejor medicina no está en una botella, sino en el vínculo inquebrantable entre dos almas. ¿Qué harías por alguien a quien amas? La historia de Max no se trata solo de un perro, se trata de la pura definición de sacrificio y amor incondicional. Max corrió 18 kilómetros, se lesionó, desafió a la muerte y desobedeció las reglas, todo por una simple lamida de consuelo. Cuéntanos en los comentarios cuál es la historia de lealtad animal más conmovedora que has presenciado. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle me gusta al video. Ayúdanos a difundir el mensaje de que el verdadero amor no conoce límites. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más historias que celebran el milagro del vínculo entre humanos y animales.